Pasado estos días. ¿Está listo para escuchar la última parte de la palabra? Amén, amén, amén. Mire, hemos hablado de solamente una porción de la Biblia, Efesios 2:10. Y en la primera parte nos concentramos simplemente en este aspecto, en el hecho de que tenemos que entender quiénes somos y tiene que ver con nuestra identidad con el Padre. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Y esta mañana hablábamos de algo tan importante que tiene que ver qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros de manera individual. Pero hoy vamos a hablar algo aún más fuerte, poderoso e importante. Y tiene que ver con ir. ¿Sabe que no importa si tenemos la identidad del Padre y no importa si entendemos la misión que su Hijo nos dejó? Si ninguno de nosotros está dispuesto a ir, diga conmigo ir. Si la gente de media tuviese que darle un nombre a este mensaje, sería algo así: que no podemos decirle no al Señor cuando el Señor nos dice go. Y la iglesia del Señor está lleno de personas con sueños, con talentos, con visiones, pero que están paralizados y tal vez no tengan el valor necesario, la fe necesaria para ir. Sabe que nos cuesta salir en nuestra casa. Tenemos 4 mujeres en casa. Y a veces la tarea más sencilla que podemos encontrar se transforma en una misión imposible. Simplemente ir a comer 2 chicken nuggets a McDonald's se transforma en una tarea titánica. Hay que elegir los zapatos, hay que elegir la ropa correcta, hay que ponerse el maquillaje, hay que hacerse la bendita planchita. Creo que en mi casa gastamos más en electricidad que en comida, que en transporte, que en gasolina, todo junto, por la planchita. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica. La tercera y última pregunta que quiero hacerles en esta oportunidad ya no es quién el Señor lo ha transformado, qué es lo que el Señor quiere que haga, sino dónde quiere el Señor que usted vaya. En la Biblia encontramos muchísimas personas y quiero enumerar un par de personas para ver si usted se identifica con alguno de ellos. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Jonás? ¿Quiere que cantemos la canción? ¿Sabe lo que dijo Jonás? Jonás dijo: heme aquí, Señor, yo no iré. Si no me cree, mire lo que dice la palabra en Jonás capítulo 1, versículo 1, dice: las palabras del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, mientras prendemos las luces, y les dijo: levántate, ¿y qué? Dígalo conmigo. Y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. ¿Y qué pasó? Y Jonás se levantó para ir, ¿a dónde? Al lugar equivocado, a Tarsis, y huir de la presencia de Dios. Nosotros nos reímos de Jonás, pero ¿cuántas veces hemos pasado con nuestro carro y el Señor nos dijo que fuésemos a hablar con la persona que estaba vendiendo en la esquina? Y le dijimos: Señor, estoy demasiado ocupado. Heme aquí, Señor, yo no iré. O tal vez usted se identifica con otro personaje de la Biblia, tal vez conocido, que se llama Moisés. Moisés dijo algo así: heme aquí, Señor, envía a alguien más. Y sabe que en la iglesia siempre, cuando tenemos un llamado personal, siempre nos preferimos escribir un cheque y que alguien más vaya por nosotros. Es por eso que hemos profesionalizado el ministerio. Tenemos músicos profesionales, pastores profesionales, misioneros profesionales, porque preferimos que alguien más vaya en nuestro nombre.
Heme aquí, Señor, dijo Moisés. Yo no voy. En Éxodo capítulo 3, versículo 10 dice, ahora pues, diga conmigo, ven. Ahora ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel? Creo que Moisés tiene que haber dicho algo más bien parecido a esto. Pero Señor, manda a alguien más. Porque soy tardo en mi hablar. O tal vez ustedes realmente son parte de los héroes de la catacumba y son realmente como Isaías, que sí dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Sabe que la gran mayoría de las personas que conocemos tienen un llamado, tienen algo del Señor, pero todavía no se han animado a ir? Tal vez sepan a la perfección quiénes son, tienen una identidad con el Padre, tal vez sepan a la perfección cuál es la tarea que el Señor los ha llamado a hacer. Pero siempre pensamos que, Señor, envía a alguien más. O Señor, cuando me jubile, te voy a dar mis últimos 4 años de vida, Señor, cuando ya no pueda escuchar, caminar, hablar y tenga que usar pañales. Señor, te voy a dar lo mejor para ti. Honestamente estoy realmente cansado de ver cómo Google, Facebook y las grandes corporaciones sacan a nuestros hijos y les roban el sueño y prometen cosas que solamente Dios les puede dar: gozo, propósito, paz, felicidad. Pero nuestros hijos necesitan ver padres que están dispuestos a ir. Diga conmigo, ir. Yo tengo 2 convicciones personales. Número 1, que yo soy el hijo favorito de Dios. Al punto que estoy convencido que el Señor tiene mi fotografía en su mesita de luz. ¿Envidiosos? Y también estoy convencido de que el Señor tiene una palabra favorita. Y es go. Just go, man. Cada vez que algo importante pasa en la Biblia es cuando el Señor está diciendo, id y hacer discípulos. Id y predicar el Evangelio. Tengo un amigo boricua, se llama Carlos Vila. Es más, es uno de los pocos catacumberos que tenemos en la iglesia de la ciudad. Y por eso debe ser que me cae tan bien. Es un retirado del Army y trabaja para una compañía de logística que sirve al Army. Y tiene un dicho su compañía: if it's not moving, it's not happening. Si no se mueve, si no lo movemos, no sucede. Y tiene razón, porque todas las cosas que el Señor nos está pidiendo que hagamos involucra una dinámica, un momento, salir del lugar de donde estamos e ir a un lugar mejor. Heme aquí, Señor, envíalo, Juan. Heme aquí, Señor, yo no iré. Que vaya el pastor Nando, para eso le pagamos. Si supiese cuánto le pagan. Y yo entiendo que es mucho más fácil quedarse que irse. Y posiblemente la razón por la cual muchas de las personas que siguieron a las próximas generaciones se acomodaron en la silla del medio y entendieron que era mucho más fácil quedarse que ir. Hay 2 personajes que quiero compartir con ustedes, pero antes de hablar de ellos, uno de ellos es Moisés. Quiero decirle que cuando Dios nos da una revelación o una visión, es para que asumamos la responsabilidad de ir y obedecer. ¿Cómo sería nuestra isla? Ya soy boricua y soy catacumbero. ¿Cómo sería si cada uno de nosotros, asumiésemos la responsabilidad personal de la gran comisión y el gran mandamiento? De ir y hacer, y ir y predicar. Pero tenemos iglesias alrededor del mundo que en vez de ir y hacer,
predican, vengan y vean, en vez de vayamos y hagamos. Usted conoce la historia de Moisés. En el libro de Éxodos, después de tener 40 años lidiando el Señor en el corazón de Moisés, el Señor se le revela y se le muestra en una zarza ardiente. Y Dios le habla y Dios le da una revelación y lo manda a ir. Y seguramente llegó a su casa y le preguntó a su esposa, ¿cómo te fue en el trabajo? Y Moisés, como un buen hombre, dijo, it was okay. ¿Pasó algo? No. ¿Seguro? Seguramente agarrando su control remoto, buscando los canales de ESPN para ver el clásico Puerto Rico, República Dominicana o algo así. Dijo, sí, me pasó algo. Me habló Dios en una zarza ardiente y me pidió que fuese a un lugar, que volviésemos nuevamente a casa, al lugar donde habíamos escapado, para rescatar a todo el pueblo y movilizar a más de 1 millón de personas de la esclavitud. Y si hay un hermano mexicano, seguramente habría dicho, Y después de pelear por mucho tiempo, decidió obedecer al Señor y enfrentó al faraón. Y usted conoce la historia. Y si no conoce la historia y no le gusta leer, por lo menos vea la movie. ¿Cuántos dicen amén? Sí, la movie la vi. Pero llegó un punto donde fueron libres y tenían un trabajo de ir a la tierra prometida. Y por cientos de años habían vivido en esclavitud. Y finalmente el Señor envía un hombre a hacer la tarea que habían orado y esperado tantos años. Y finalmente, después de tantas plagas, fueron movilizados y empezaron a caminar en el desierto. Y quiero que lea conmigo Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Si está conmigo, diga amén. Dice, estas son las palabras de Moisés. Y se dirigió a todo Israel en el desierto al este del Jordán, es decir, el Arabá frente a Saf, entre la ciudad de Parán y la ciudad de Tolef. Labán, Hazelot, Dishai, parecen nombres boricuas, que ustedes combinan las vocales con los nombres de los familiares, es un lío. Dejen de hacer eso, por favor. Volvamos a las raíces, Juan, María, Esteban. Versículo 2 dice, por la ruta del monte de Seir hay 11 días de camino entre Horeb y Caleb de Bernea. El día primero del mes 11 del año 40, Moisés les declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. Poco antes, Moisés había derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Heshboná, en Og, rey de Basán, que reinaba en otro lugar. Moisés comenzó a explicar esta ley cuando todavía estaban los israelitas en el país de Moab, al este del Jordán. Les dijo, cuando estaban en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó, ustedes han permanecido ya, dígalo conmigo, demasiado tiempo en este monte. Moisés le dice, pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas de Arabá, las montañas, llanuras occidentes y de Negev y de la costa, hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río y el Éufrates. Yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se le daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac, Jacob. ¿Y a quién? Y a sus descendientes. Mi hermano, la historia de la procrastinación dentro del pueblo de Dios es histórica. Estuvieron 430 años esperando un Salvador. Finalmente es el Señor, después de pelear con Moisés, Moisés decidió ir. Y cuando finalmente iban en un camino que era solamente de 11 días,
tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Por dos razones. Número uno, por la quejabanza. ¿Sabe qué es la quejabanza? La comida, siempre arroz con gandules, siempre los mismos coros. Estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto en vez de simplemente caminar y por 11 días llegar a la tierra prometida. Mi pregunta es, ¿no le pasa lo mismo a la iglesia en estos días? Que el Señor nos da un plan, una estrategia, una misión de ponernos de pie e ir. Diga conmigo, ir. Y en vez de ejecutar los mandamientos del Señor en tiempo, nos empezamos a discutir entre nosotros quién se va a llevar la gloria, a quién le vamos a dar el crédito y cuál es la mejor manera de lograrlo. Y después nos preguntamos por qué la iglesia no está donde debería estar. ¿Cuántos de nosotros hemos estado demasiado abrazados a las glorias pasadas? Y la razón por la cual no se querían ir del monte es porque la presencia del Señor se había manifestado en un momento en ese lugar. Pero ¿sabe qué? La presencia del Señor se mueve constantemente. El Señor se está moviendo a través de los tiempos, a través de las generaciones, a través de cada país, a través de cada hombre y mujer de negocios. El Señor no es un Dios estático, se está moviendo constantemente. Y el Señor va a cumplir sus propósitos con su ayuda o sin su ayuda. No le digamos al Señor no cuando Él no está pidiendo go. Hay otra historia de otro hombre. Pero este hombre era distinto. Este hombre tenía posiblemente 75 años y tenía una mujer estéril. Y encima de eso, que tenía 75 años y tenía una mujer estéril, era un idólatra porque adoraba al Dios de la luna. ¿Y saben cómo se llamaba ese hombre? Abraham. El Señor tuvo un encuentro con Abraham y le dijo, Abraham, go. Hay dos cosas que siempre impiden que nosotros vayamos. Número uno, nuestros miedos. ¿Cuántos de ustedes tienen miedos? Los que no levantaron la mano tenían demasiado miedo para hacerlo. Y lo segundo son excusas. Yo soy un maestro en excusas. Los miedos y las excusas, pero independientemente cómo el Señor nos llame, cada vez que le decimos sí al Señor, quiero que sepa que algo va a pasar. Y si usted tiene el coraje, tiene las agallas, no dije una mala palabra, dije agallas. Se asustó el sonidista. Dijo, el argentino va a decir algo. Número uno, no podemos ir sin estar dispuestos a dejar algo atrás. Déjame contarle la historia. En el llamamiento de Abraham dice que Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tus padres para ir a tierras que yo te voy a mostrar. Y esto no significa que necesariamente usted tiene que dejar esta maravillosa isla. Tal vez se tenga que mover de distrito, o tal vez tenga que ir, si tiene dones y talentos y llamado, a la ciudad de Jacksonville, Florida, y googlear iglesiaciudad.org. I don't know. Pero cada vez que el Señor nos llama, tenemos que saber que tres cosas van a suceder. Número uno, antes de poder ir, tenemos que saber que no podemos ir sin estar dispuestos a dejar algo atrás. A veces pensamos que tenemos que llevar todo con nosotros. Uno de mis mentores me dijo, viaja liviano. No compres casas caras,
No te endeudes en carros caros. No tomes decisiones a largo plazo. No pienses que el Señor está estático y siempre vas a estar en el mismo lugar. A veces decimos, oh, una vez que pague esta mortgage de 35 años, una vez que tenga mi segunda maestría y mi tercer doctorado, cuando los chicos salgan de casa. ¿Alguien me está escuchando en el día de hoy? ¿Saben que cuando el Señor nos llama y nosotros posponemos la obediencia al Señor, posponer la obediencia al Señor no es nada más que desobediencia? Si usted tiene un llamado al Señor y usted no está viviendo en ese llamado y no le dijo sí al Señor cuando le dijo go, usted no está posponiendo la obediencia, usted está viviendo en desobediencia. Yo sabía que no me iban a invitar nunca más, así que I don't care. Amén, dice la hermana, no me van a invitar más. Pero mire lo que hizo Abraham, este incrédulo hombre adorador de la luna. Cuando escuchó las palabras del Señor que le dijo, deja tu tierra, tus parientes, casa de tu padre, para ir a tierra que yo te voy a mostrar. ¿Sabe qué dijo Abraham? Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Mire, yo estoy seguro que Abraham amaba donde estaba. Se dice que Abraham era un hombre pudiente, un hombre de dinero. ¿Y sabe qué? Después de cierto tiempo uno se encariña con el lugar donde vive. Estoy seguro que Abraham tenía su barbero y su barbero era boricua. A mí me enseñaron que siempre hay que tener 4 personas importantes en la vida. Un abogado. ¿Cuántos abogados hay aquí? Ninguno. Nunca he visto un abogado cristiano, anyway. O por lo menos uno que yo contrataría. Si he ofendido a alguien, por favor, me puede escribir a nomeimporta@iglesiaciudad.org. Y en 2-3 semanas alguien le va a contestar, ¿ok? Pero estoy seguro que Abraham tenía su abogado, estoy seguro que tenía su barbero, estoy seguro que tenía su mecánico, no tenía hijos, pero estoy seguro que sabía dónde estaban las mejores escuelas en su ciudad. Pero Abraham dijo, I'm ready to go. Hay algo dentro de mí que me dice que es mejor ir que quedarnos. ¿Y sabe qué? Todos queremos ir al cielo, pero estamos de alguna manera abrazados a la tierra. Y ustedes no los culpo, porque la verdad que irse de Puerto Rico al cielo no parecía mucho upgrade, ¿no? Pero creo que nos encariñamos demasiado con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestras posesiones, y no estamos dispuestos a correr esa buena carrera. Y yo estoy seguro que algo sucede cuando le decimos sí al Señor. Y yo estoy convencido que la razón por la cual tenemos tanto miedo de decirle sí al Señor es porque estamos como unos niños agarrados de las cosas que nos dan seguridad. Nuestro trabajo, nuestra iglesia, nuestros amigos, nuestro barbero. Pero el Señor quiere que empecemos a caminar en fe. Diga conmigo, caminar en fe. ¿Y sabe cuando le decimos sí al Señor? Nuestros pies flaquean. Y tenemos que estar dispuestos a dejar aquellas cosas que nos dan seguridad para abrazar aquellas cosas que solamente nos van a dar libertad y una vida plena en Jesús. ¿Y sabe cuántas veces nos hemos caído cada vez que le hemos dicho sí al Señor? Pero el Señor ha sido fiel y nos ha levantado cada vez que nos hemos caído. Y nuestras piernas se han fortalecido y hemos caminado de la mano del Señor. Lo segundo que tiene que saber si está dispuesto a decirle sí al Señor es que no podemos flaquear en nuestra fe. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe, diga conmigo, por la fe.
por la fe, Abraham cuando fue llamado para qué, dígalo conmigo, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Sabe que la misma historia se repite cuando Jesús llama a cada uno de sus discípulos? Dijeron que absolutamente todos dejaron lo que estaban haciendo y de inmediato siguieron a Jesús. ¿Sabe que seguir a Jesús es como un roller coaster? ¿Ha visto la propaganda de los seguros? Que hay un marranito que dice ¡Wii! ¿La ha visto? Si no, me acabo de ver muy ridículo haciendo lo que hice. Pero ¿sabe qué? Para que no sea el único, hágalo conmigo. Diga conmigo, ¡Wii! Men, esta gente está peor que yo, ¿eh? Pero cada vez que le decimos sí al Señor, empezamos a vivir una vida fascinante, un nivel de adrenalina. No estoy hablando de hacer una locura, comprar un estadio, pero empezamos a caminar en fe y vemos cómo Dios nos sorprende. Número 3. Son las promesas del Señor las que nos sostienen. ¿Cuántos de nosotros le hemos hecho promesas al Señor? Bueno, Señor, si ella me dice que sí, yo prometo ir a la iglesia, Señor. Y empezamos a negociar con el Señor como si el Señor fuese una caja de cambio, como si fuese un casino donde empezamos a apostar, pero el Señor es un mal negociador. ¿Sabe que el Señor nunca se va a conformar con menos del 100% de usted? Mi hermano, quiero darle una revelación que va a transformar su vida. El Señor no necesariamente está interesado en que usted haga algo. Escuche esto. El Señor está más interesado en usted. Creo que no termina de entender. El Señor está interesado en usted. Lo quiere a usted. Usted es el objeto del amor del Señor. El Señor quiere que sepa que es un Dios celoso. Y quiere saber si simplemente lo tiene a usted o no. Yo sé que vivimos en una sociedad transaccional, donde pensamos que el Señor nos está pidiendo que hagamos algo a cambio de algo, pero el Señor quiere una cosa, quiere su corazón, quiere su talento, quiere su atención, quiere sus emociones, quiere todo de usted. El Señor lo quiere a usted. Y jamás se va a conformar con menos. Génesis capítulo 12, versículo 2 dice: yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sabe que cada vez que le decimos sí al Señor, lo que nos sostiene no es necesariamente nuestra obediencia, nuestro talento, nuestras habilidades, nuestros estudios, nuestros recursos, nuestras conexiones? ¿Saben lo que nos sostiene cada vez que le decimos sí al Señor y estamos dispuestos a ir? Su promesa. El Señor lo dijo. Y aquí estoy. ¿Qué hubiese pasado si estos hermanos de España no hubiesen ido? No nos regocijaríamos con los testimonios 2 décadas más tarde, 3 décadas más tarde. ¿Qué pasaría si estos hermanos que fueron desde Puerto Rico hasta República Dominicana a comenzar una obra y transformar una sociedad donde los niños que estaban abandonados hoy son doctores, abogados? ¿Qué hubiese pasado si en vez de decirle sí y amén al Señor a ir, hubiesen dicho: Señor, no es el mejor momento? ¿Cuántas historias tenemos pendientes de nuestra obediencia? Y quiero decirle una cosa. Yo sé que nos sentimos como el centro del universo y como que si Dios está esperando pacientemente en nosotros. Pero yo estoy convencido de algo, que si nosotros no los hacemos, el Señor va a levantar a alguien más.
Y la vida que realmente no va a recibir la bendición de vivir en obediencia con Cristo no son los recibidores de nuestros talentos, es nuestra propia vida. Yo estoy convencido de algo, que el Señor había llamado a alguien más a plantar una serie de iglesias en el estado de la Florida. Y esa persona seguramente era talentosa, habilidosa, inteligente, ungida, pero dijo que no. Y el Señor empezó a buscar, necesito un plan B. No, un plan C. No, tampoco. Un D. Un F. Y dije, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Y la razón por la cual estoy haciendo lo que haciendo y estando delante de una organización como ustedes no tiene nada que ver con mi capacidad, mi habilidad, mi espiritualidad, simplemente porque fui capaz de decir sí y amén. Envíame a mí. ¿Cuánta capacidad en el cuarto? ¿Cuántos sueños de Dios que están latiendo y esperando a ser afirmados? Empezamos con la historia de Josué. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan las sillas? ¿Sabe dónde comenzó esa historia? Donde empezamos a identificar la silla número 1, que era Josué. La silla número 1 es la silla de la rectitud, de la fe. La silla donde es yo y mi casa serviremos al Señor. Recuerda la segunda silla, la silla número 2 es la silla de la religiosidad. Aquellos que simplemente se sentaron y expectaron de lejos lo que Dios hacía con alguien más. Y tenemos la tercera silla, que no es la silla de la religiosidad, es la silla de la rebeldía, porque no conocieron al Señor. Es más, están desafiando al Señor. Pero ¿sabe por qué Josué tiene la silla de la rectitud, de la fe de primera mano? Porque en el libro de Deuteronomio, el capítulo número 1, cuando Moisés necesitaba ir a espiar una tierra prometida, llamó a 12 hombres. Y 10 dijeron, yo no voy, envía a alguien más. Pero Josué y su viejo amigo dijeron, yo sí voy. Y fueron, y porque ellos fueron y vieron lo que Dios quería hacer con su pueblo, se transformaron en los líderes que transformaron una ciudad. Y quiero decirles que el porcentaje de personas que está dispuesto a ir siempre ha sido minoritario. Yo no soy bueno en matemática, pero 2 de 12 personas representan menos del 10%. ¿Estás de acuerdo conmigo? Los ingenieros, 7.42%, 3. I'm a preacher, I'm not a mathematician. Pero el Señor los llamó a los 12 y esos 10 fueron, pero sin querer ir, y trajeron un reporte negativo. Y sabe que en la iglesia estamos llenos de personas negativas. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes están sentados al lado de uno? No, esto del catacam no va a funcionar. A esta canción la cantaron el año pasado. El argentino que a mí me gustó realmente era Alejandro, el presidente de Jucum. Este argentino no lo conoce nadie. Pero quiero hablarle del 20%. Aquellos que están igual de llamados pero dispuestos a ir. Quiero que sepa que su reporte vale la pena. Cuando su pastor diga, vamos a saturar una esquina de Puerto Rico que no tiene iglesia. Se necesitan personas como Josué que diga, los comeremos como pan. Vamos a ver esa ciudad postrada a los pies de Cristo. Vamos a ver la gloria de Dios en ese lugar. Sí, pastor, y amén. Envíeme a mí. Hay una historia que no es bíblica. En las Olimpiadas de México, parece que México es el theme today. Me acuerdo de estas cosas. En 1968, las Olimpiadas de México,
Había un hombre que fue enviado desde Tanzania. Y su nombre lo tengo anotado aquí. Su nombre es John Stephen Aukwry. Y John lo habían mandado desde Tanzania a México para representar a su país. Y hacer un maratón de 42 kilómetros. ¿Algún maratonista aquí? Ninguno, uno solo. Y después nos preguntamos por qué tenemos sobrepeso. Pero a John lo habían mandado desde Tanzania en los 60 a hacer una maratón de 42 kilómetros. Y por alguna razón que la historia no lo cuenta, y usted puede encontrarlo en YouTube, él se cayó, se lastimó una rodilla. Y al comenzar la maratón se fracturó también un hombro. Y ya el día había terminado, el estadio se estaba a punto de cerrar, estaban apagando las luces del estadio. Y mientras estaban limpiando el estadio, solamente quedaba un reportero trabajando en lo que iba a hacer el día siguiente. Y ya muy avanzada la hora, ya habían prendido algunos reflectores del estadio. Esta maratón había comenzado en la mañana. Y ven a este hombre de Tanzania rengueando con solamente lo que le quedaba de una pierna, porque la otra la tenía fracturada. Y cuando los pocos espectadores que estaban limpiando el Estadio de México en 1968, en las Olimpiadas Mexicanas, empezaron a aplaudir y se empezaron a conmover como este hombre, sabiendo que no iba a ganar la competición, no se dio por vencido. Un reportero se le acercó emocionado y lleno de curiosidad y le preguntó a través de un traductor por qué no se había dado por vencido, por qué expuso su cuerpo a una lesión mayor sabiendo que no iba a ganar. Y él sin dudarlo dijo: mi país, Tanzania, me envió a México a representar mi país, a terminar la carrera, no solamente empezarla. Mi hermano, Jesús no nos mandó a su Hijo unigénito para que viviera una vida perfecta y muriera una muerte cruel, para dar su vida en sangre por nosotros, para comisionarnos a hacer obras que no estamos dispuestos a terminar. Y yo no sé qué edad usted tenga, pero no se trata de el que comienza la buena carrera, sino el que está dispuesto a terminarla. Yo quiero que se ponga de pie porque vamos a hacer algo sumamente especial. Y yo quiero que cerremos todas las puertas. Vamos a hacer algo muy especial para muchas personas en este día. ¿Sabe qué vamos a hacer en este día? Vamos a preguntarle qué el Señor lo está mandando a hacer. Hace una semana atrás estuve en Orlando y conocí a un hombre venezolano. Para hacer la historia larga, trabajaba en el hotel. Estaba lejos del Señor, oré por él, se entregó al Señor y en lágrimas me agradeció. 15 minutos más tarde llegó otro hombre venezolano también y me dice: ¿usted es el pastor argentino? Y dije: nunca voy a terminar este mensaje. Ok, repetí después de mí. Y me dice: no, yo soy cristiano. Pero ayúdeme a orar porque trabajamos aquí los días domingo y no puedo ir a mi iglesia. Y le digo: vení para acá. Y le digo: ¿vos conoces a Mario? Sí, él trabaja para mí. Y le digo: ¿cuántas personas más trabajan en tu hotel? Y empezó a hacer números y aproximadamente 45 personas latinas trabajaban en ese hotel todos los domingos. Y lo que hice fue, lo nombré pastor. Yep. Manos vacías en cabeza vacía. Siempre funciona. Y le dije: a partir de este momento, tú eres el pastor de Marriott Orlando. Y cada domingo, en el horario de tu break, vas a hacer un estudio bíblico, vas a hacer un culto. Pero pastor, cállate la boca.
Tu target son 47 empleados de este lugar. Tenés un nuevo cristiano que necesitas discipular. Su nombre es Mario. Y le conté la historia. Y en lágrimas me dijo, yo tomo el compromiso de ir y hacerlo. Yo creo que hay muchas personas aquí que necesitan hombres y mujeres maduros, ni siquiera capaces, que estén dispuestos a ir. Y yo quiero empezar a invitar a cada uno y desafiarlos en el nombre de Jesús. No para que responda a este mensaje, simplemente que responda a lo que el Señor le ha llamado a hacer. Mi hermano, usted es la hechura de Dios. Usted es la obra maestra de Dios. Cuando el Señor lo hizo, dijo, ¡puah! Me pasé de show. Pero el Señor no ha hecho absolutamente nada en su historia que no tenga un propósito definido. El Señor nunca ha desperdiciado su creatividad haciendo un objeto inmóvil y que no sirva para nada. El Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza. Yo quiero que cierre sus ojos y que se empiece a ver a sí mismo como la obra maestra de Dios. Esa obra maestra que es un poema y ese poema tiene una audiencia. Y esa audiencia lo necesita, lo entiende, lo ha estado esperando. Presencia de Dios en este lugar. Y Dios Padre se tomó el trabajo de mandar a su Hijo para modelar la misión que tiene para todos nosotros a través de Jesús. Y Jesús no vino a terminar una obra, simplemente a comenzarla y a darle a sus discípulos para que la terminemos. Pero de nada sirve si no estamos dispuestos a ir. La historia más triste del Nuevo Testamento es un joven llamado el joven rico, que cuando se encontró con el maestro y le preguntó qué tengo que hacer, Jesús le dijo, vende todo y ve. Y la palabra dice que tenía demasiadas cosas, que se fue triste a casa por no ir. Yo me imagino años más tarde, ese joven rico posiblemente se transformó en un viejo rico, que en su lecho de muerte siempre se preguntó, ¿qué hubiese pasado si hubiese ido y seguido lo que Jesús me dijo? Estoy seguro que tenía su casa, sus siervos, sus camellos, sus posesiones. Pero no tenía lo más importante que un ser humano puede tener: escuchar y obedecer la voz de Dios. Yo quiero llamar a este lugar para comisionar. Y antes quiero convocar aquí adelante a pastores, a líderes, a ancianos, y decirle que vamos a darle el permiso a la próxima generación. Y a los pastores que pasen aquí, a los líderes, a los ancianos, a los pioneros de este movimiento que fue empujado por el mismo Espíritu Santo. Yo quiero que pasen aquí y que miren hacia allá adelante. Ustedes saben quiénes son. Simplemente pasen aquí adelante. Mientras el Espíritu Santo empieza a obrar en el corazón de las personas que hoy van a hacer una declaración pública de no quedarse, sino de ir. Que a los líderes, a los ancianos, a los héroes de este movimiento, quiero decirles una cosa. Solamente una cosa.
que tenemos la obligación de hacer una buena transición generacional. Y muchas veces cometemos el error de poder entender antes de poder abrazar. Y yo quiero darles simplemente una tarea a estos ancianos, que sé que me están escuchando. Y la tarea es lo siguiente: lo único que tenemos que hacer es pastorear a la generación que nos va a liderar. Nada más. Ustedes han pastoreado por muchos años y si tratan de entender, ¿cuántos segundos tienen la capacidad de asimilación en la juventud? ¿Cuántos skinny jeans tengo que usar? ¿Qué tanto tengo que cambiar? ¿Dónde me tengo que hacer el tatuaje? Lo único que tenemos que hacer es pastorearlos, amarlos hasta más no poder. Y quiero decirles una cosa: lo que va a traer a la próxima generación a reemplazarlos a ustedes y a mí es el mismo Espíritu Santo que los atrajo a ustedes, es el mismo Espíritu Santo que va a traer a la próxima generación. Así que quiero llamar primero a la próxima generación, porque no estoy preguntando si tiene un llamado, yo sé que tienen un llamado. Dios no ha dejado nada a medias. Y si usted es joven, estoy hablando joven de verdad, no en el corazón, joven de verdad. Y si usted es joven, los ancianos van a orar por ustedes. Yo creo en la sucesión generacional. Yo quiero llamar a los jóvenes, esos mismos que estaban danzando, que son todos parte de la misma academia. Estoy hablando a todos ustedes. Sí, se hacen como que no me... ¿Yo? Sí, ustedes, vengan por acá. Los mismos que estaban bailando, yo quiero que pasen acá adelante. Sí, denle un aplauso si necesitan soporte emocional. Y también quiero llamar a una serie de personas. Hay personas aquí que tienen llamado del Señor. Y no estoy hablando simplemente de llamado pastoral, sino estoy hablando de llamado tal vez en el marketplace, en las universidades. Quiero que pasen. Van a ser comisionados para ser ministros del Evangelio en el lugar que usted esté. Corte usted pescado en el puerto o sea un cirujano en San Juan. Sea un maestro de la universidad o sea una maestra de daycare. Somos ministros del Evangelio. ¿Saben que en la iglesia del Señor tenemos demasiados voluntarios? Y odio esa palabra porque cuando a nuestra gente se le va la voluntad, se le va el umf. Somos ministros del Evangelio. Aquí hay diseñadores gráficos que necesitan comenzar un negocio y no saben si Dios puede utilizarlo. La respuesta es sí. Hay productores de música talentosa que no saben si el talento que el Señor les da es santo o no es santo. Yo quiero decirle una cosa, y yo no sé cuál es su teología, pero desde el momento que Jesús transformó agua en vino, creo que fue el momento donde el Señor nos enseñó que no hay nada secular o nada sacro cuando Jesús pone las manos sobre él. Brindemos por eso. Aquí hay mamás que han puesto su ministerio on hold. Mi hermana está en otro momento de su ministerio. Usted no es una mamá, usted es una ingeniera doméstica. Y está discipulando a sus hijos y son seasons de su vida. El Señor no se ha olvidado de su llamado. Usted también es una ministra. Aquí hay misioneros que se tendrían que haber ido en el último barco. ¿Y saben cuál fue el mejor momento para obedecer el llamado del Señor en su vida? Aquellos que están llorando. Fue hace 10 años atrás. Pero ¿sabe cuál es el segundo mejor momento para obedecer al Señor? Es ahora. Y si es usted, no espere que el Señor me revele cuál es el llamamiento que usted tiene. No caiga en esa trampa. El Espíritu Santo de Dios sabe que usted necesita ser encomendado para ir y hacer. Y que su trabajo como una iglesia no es convencer a las personas que vengan y vean, sino encomendarse a sí mismo para ir y hacer.